Buen día, les habla Juliana Arias. Hoy me encuentro acompañada de Mariana Mendieta y Laura Arroyo, ilustres aprendices del curso de Derecho Procesal, orientado por el maestro de maestros, el doctor Milton César Jiménez. Compartiremos con ustedes este ameno diálogo acerca de las medidas cautelares, las cauciones y las garantías en el derecho procesal. Bueno, buenos días a todos los oyentes y a ustedes compañeras. Con respecto a las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional y mientras dura el proceso la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. Esto según la Corte Constitucional. Bueno, entonces en síntesis, pues son mecanismos idóneos para garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia. Son también pues mecanismos de anticipación material del fallo, es decir, que es una tutela anticipada de derechos y pues lo que hace es enriquecer mediante la consagración de las medidas cautelares innominadas para todos los procesos declarativos. Pues también prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares extraprocesales en los casos expresamente previstos en la ley y también disponen las medidas cautelares pues también en las pruebas extraprocesales. Bueno, en el actual Código de Procedimiento Civil colombiano se aplica de acuerdo con la clase del proceso algunos tipos de medidas, como lo es la inscripción de la demanda, la guarda y aposición de sellos, el embargo y secuestro de bienes que impone al solicitante la obligación de prestar caución para garantizar a su vez la reparación de daños y perjuicios que cause el ejecutado cuando no prosperan las pretensiones. También puede incluirse como medida cautelar la adopción de medidas de precaución para evitar perjuicios. Ejemplo de esto pueden ser las medidas para evitar que una patente o una licencia infrinja los derechos del dueño pues de la patente. Otro ejemplo puede ser que la medida cautelar es la suspensión provisional o total de decisiones de asambleas o juntas de socios. Las medidas cautelares son de dos clases. Personales. En este tipo de medidas pues no suele regir la exigencia de los requisitos propios de los patrimoniales. También se habla que de una relación de parentesco o por estrechos vínculos personales entre las partes. Suelen dictarse para asegurar situaciones que precisan su actuación de oficio y como salvaguarda de los derechos debatidos que afectan a personas a las que representan, como son los menores, incapaces. Y las patrimoniales comparten su naturaleza con las medidas de carácter general, responden a un fin económico. Pues generalmente consisten en la adopción de medidas para preservar el patrimonio sobre el que hacer efectiva la resolución que recaiga y en la prestación de fianzas que garantice el pago de responsabilidades pecuniarias futuras. Bueno, Mariana, para complementar un poco lo que tú dices, voy a hablar sobre la sentencia C-379 del 2004, en la que la Corte se pronuncia acerca de las medidas cautelares, diciendo que éstas tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia. Son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. Sin embargo, la Corte ha afirmado que aunque el legislador goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, los instrumentos cautelares, por su
por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona antes de que ella sea condenada en un juicio. También en la sentencia C-523 del 2009, la Corte también abordó el tema de las características de estas medidas cautelares. Entonces nos dice que si bien las medidas cautelares en ocasiones asumen el carácter de verdaderos procesos autónomos, como en los procesos de separación de bienes, en la mayoría de los casos son dependientes o accesorias a un proceso, cuando su aplicación y vigencia está condicionada a la existencia de este, como ocurre en los casos del proceso ejecutivo en materia civil. Son provisionales, puesto que pueden modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con ellas o por el ofrecimiento de una contragarantía por el sujeto afectado. Y, desde luego, cuando el derecho en discusión no se materializa, en todo caso, se mantienen mientras persistan las situaciones de hecho o de derecho que dieron lugar a su expedición. Tienen un carácter protector, independiente de la decisión que se adopte dentro del proceso, el cual se encuentran afectas. Y para ser decretadas no se requiere que quien las solicita sea titular de un derecho cierto. No tienen ni pueden tener el sentido o alcance de una sanción, porque aun cuando afectan o pueden afectar los intereses de los sujetos contra quienes se promueven, su razón de ser es la de garantizar un derecho actual o futuro, y no la de imponer un castigo, y no tienen la virtud ni de desconocer ni de extinguir el derecho. Buen día, les habla Laura Arroyo y creo que es importante profundizar acerca de las cauciones. Según Davis Echandía, las cauciones judiciales se tratan de las garantías que deben otorgarse en el curso del proceso o en ciertas diligencias previas a estos, para responder por los perjuicios que se causan a las partes o a terceros, o por la restitución de bienes o la ejecución de ciertos actos. Claro que sí, Laura. Adicionalmente a esto, te voy a complementar con la sentencia C-379 del 2004, en la cual la Corte cita la sentencia C-316 del 2002, en la cual afirmó que en términos generales el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales, destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por estos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y además garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso. Bueno, Juliana, es importante también mencionar que según el Código General del Proceso, en el artículo 603, define que las cauciones que ordena prestar la ley o este código pueden ser reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguro, en dinero, títulos de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en instituciones financieras. Bueno, vamos a hablar de las primeras, que son las reales, que pueden ser de dos clases, prendarias e hipotecarias. Las prendarias siempre deben acompañarse de la prueba del valor de los bienes con constancia de una bolsa de valores, si se trata de valores que cotizan en ellas, o mediante el avalúo de dos peritos de la lista oficial del respectivo despacho para el cual no es menester que el juez los designe. Las hipotecarias, una vez aceptadas, es la forma de garantía por el juzgado. Dentro del plazo que se haya concebido, deberá moverse la respectiva escritura pública en el juez. Las bancarias son las garantías que se otorgan para responder hasta por una determinada cantidad, por el pago de los perjuicios que se origine por parte de quien prestó la caución, por algunas de las mencionadas sociedades. Este tipo de garantía no es tan rara como lo son las garantías reales, pero su utilización es poco frecuente, no solo por la política respectiva de los bancos, sino por la comisión que se cobra.
Las cauciones por compañías de seguro, o más conocidas como la de las pólizas, es una modalidad de contrato de seguro que constituye por un menor costo la seguridad y agilidad en su expedición. Incuestionablemente es la más utilizada y ampliamente difundida de todas las cauciones y se le conoce también con el nombre de póliza judicial. Las cauciones en dinero, indudablemente, es una de las más fáciles porque se presta de una manera directa. La realización, en el caso de que sea necesaria su efectividad, es la más onerosa de todas debido a que implica una erogación en efectivo con la consiguiente inmovilización del dinero, usualmente por largo tiempo, en la mayoría de los casos durante años, lo cual implica que ante el fenómeno de la desvalorización monetaria, las dos partes sufren notable perjuicio. Bueno, después de dar una breve explicación de cada una de las cauciones conocidas por el del Código General del Proceso, la pregunta que surge es: ¿cuál es el momento para presentar una caución? Bueno, el momento oportuno está dentro de la ruta procesal, es decir, primero en la presentación de la demanda, segundo en la admisión de la demanda y tercero en el auto de sustantación, ya que en este se puede dar por los perjuicios que pueden llegar a causar con la práctica de las medidas cautelares que se practiquen. En el litigio se fijan 10 o 15 días hábiles para presentarles. Bueno, Laura, muchísimas gracias por darnos esta tan completa explicación. Sin duda alguna, las garantías procesales son de suma importancia. La Corte al respecto ha dicho que la importancia de las garantías radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Claro, Juliana. Para seguir con tu idea, yo creo que es importante mencionar las garantías procesales. Entonces, el proceso se sabe que es la garantía fundamental, pues que estaba mencionado en el artículo 29 de la Constitución como el derecho fundamental al debido proceso. Pero también tenemos la garantía a la contradicción, a tener el juez competente, a la sujeción de ciertas normas sustancial persistente, a la defensa, a la presunción de inocencia y presunción de buena fe, al indubio pro reo, a la independencia del juez, a la imparcialidad del juez, a la tutela judicial efectiva, a la motivación de la sentencia y a la impugnación de la sentencia. Creo que es importante mencionar esto para tener en cuenta, Juliana, entre estas garantías, para tener en cuenta en todo nuestro estudio del derecho procesal. Es verdad, Laura. Ya con esto hemos terminado nuestro diálogo. Esperamos sea de su agrado y contribuya a una mejor comprensión de dichos temas.